Los tres grandes símbolos de la autoridad real avanzaban junto al joyero de la corona y otros altos funcionarios. El palacio quedó sumido en el caos cuando comenzó a circular el rumor de que la reina Camila había decidido subastar la tiara más valiosa de la reina Isabel. Aquella joya no era solo una corona más, era la pieza central de la colección de la difunta monarca, el corazón mismo de su legado. Sin embargo, en cuanto la noticia llegó a oídos de la princesa Ana, su reacción fue tan intensa como nunca antes se había visto en la casa real. Las lealtades empezaron a dividirse mientras la familia se enfrentaba a una tormenta interna. «Esto puede destruir la monarquía», lamentó un informante, pero ya era demasiado tarde. El escenario para un enfrentamiento peligroso estaba preparado. La jornada había comenzado como cualquier otra en Londres. Nadie imaginaba la avalancha de noticias que pronto sacudiría al país. En el centro de la ciudad, en un concurrido kiosco, un montón de periódicos matutinos llamó la atención de los transeúntes. El titular, impreso con letras enormes y contundentes, era imposible de ignorar. Anunciaba algo tan impensable y tan grave que muchos se detuvieron en seco. «Esto no puede ser verdad, no es esa tiara», murmuró alguien entre la multitud. Según el diario, la reina Camila había dado su consentimiento para entregar a una casa de subastas una de las tiaras más valiosas de Isabel II. La sola idea parecía absurda, casi imposible de creer. Sin embargo, las palabras estaban allí, desafiando a cualquiera que se atreviera a leerlas. Pronto, los susurros se transformaron en conversaciones agitadas, y éstas en una ola de incredulidad que recorrió cada rincón de la ciudad. «Jamás pensé que vería algo así», comentó una mujer en el metro. Los teléfonos comenzaron a sonar sin descanso en oficinas y comercios. La gente hablaba en voz baja, con los rostros pálidos por la sorpresa. Algunos aseguraban que se trataba de una falsedad, mientras otros temían que fuera completamente cierto. Ante la falta de una respuesta clara por parte del palacio, la nación se hundió en la sospecha. Los canales de noticias repetían la historia cada hora, aumentando el tono de urgencia. «Esa joya es parte de nuestra historia, no un objeto para vender», afirmó un anciano entrevistado en la calle. Al llegar el mediodía, las redes sociales ardían de indignación. Imágenes de la reina Isabel luciendo la tiara inundaban las pantallas. Los comentarios hablaban de lealtad, deber y honor. Muchos decían que venderla no solo sería una falta de respeto, sino una ruptura del vínculo entre la monarquía y su pueblo. «Si venden esto, también venden su memoria», escribió un estudiante en Internet. Dentro del Palacio de Buckingham, el ambiente había cambiado de forma drástica. Empleados que habían servido a la reina durante décadas susurraban nerviosos en los pasillos. Recordaban cómo la tiara era tratada con extremo cuidado, custodiada como un tesoro cuyo valor superaba al del oro. Nadie podía imaginarla saliendo de las bóvedas reales para ser subastada ante desconocidos. «Sentí un escalofrío cuando escuché esos rumores», confesó una empleada en la cocina del palacio. En hogares de todo el Reino Unido, las familias debatían acaloradamente la noticia. Algunos pensaban que Camila debía tener sus razones, mientras otros creían que ninguna justificación sería suficiente. Los niños preguntaban a sus padres por qué se vendería una joya de la corona, y muchos adultos no encontraban palabras para explicarlo. «Hay cosas que no tienen precio», dijo un antiguo trabajador de la Casa Real. Los estudios de televisión se llenaron de expertos y de historiadores. Hablaron de la larga trayectoria de la tiara, de su presencia en banquetes de Estado, retratos oficiales y grandes eventos. Sus voces transmitían preocupación e ira, advirtiendo que una venta así provocaría uno de los mayores escándalos en la historia de la monarquía. «Si esto sucede, el pueblo no lo perdonará jamás», declaró un historiador en directo. Aún así, persistían las dudas. ¿Fue realmente una decisión de Camila o había otras fuerzas influyendo? Periodistas se apresuraron hacia casas de subastas londinenses en busca de respuestas. Nadie confirmó nada, pero se insinuó que habían existido conversaciones privadas. Esas insinuaciones avivaron aún más la polémica, y al caer la noche, muchos ya creían que la venta era inminente. «Aquí hay algo que no encaja», comentó un reportero frente a las puertas del palacio. «Se siente como una traición», dijo una mujer apretando su periódico en el autobús. Mientras tanto, el nombre de la princesa Ana comenzó a dominar los titulares. Se decía que ya conocía la noticia y que estaba furiosa. Algunos afirmaban que había expresado su indignación a personas cercanas, otros creían que se preparaba para enfrentarse directamente a Camila. La tensión emocional dentro de la familia real era imposible de ocultar. «La princesa Ana no se quedará callada», aseguró una fuente interna. Al caer la noche, multitudes se reunieron frente al palacio.
Reporteros, fotógrafos y curiosos soportaban el frío, observando las ventanas iluminadas. Muchos imaginaban discusiones intensas en el interior, con la familia dividida entre el deber y el conflicto. «Algo muy importante está ocurriendo ahí dentro», susurró un hombre entre la gente. No era la primera vez que la familia real enfrentaba un escándalo, pero este tocaba una fibra más profunda. No se trataba de rumores ni de conductas personales, sino de una joya cargada con la memoria de Isabel. Era, en esencia, una cuestión sobre el alma misma de la monarquía. «No es solo una joya, es parte de nosotros», dijo una mujer sosteniendo una vela frente a las rejas. La noticia no solo estremeció al país, sino que también preparó el terreno para una batalla dentro de la familia. «No pude dormir pensando en esto», confesó una trabajadora al terminar su turno. Al acercarse la medianoche, el palacio seguía en silencio. Ese silencio se volvía cada vez más pesado, y el temor de que la tiara fuera vendida se extendía como una sombra oscura. La gente se fue a dormir inquieta, pensando en lo que podría suceder. «Esto es solo el comienzo», afirmó un periodista exhausto. Lo que empezó como un titular se convirtió en una tormenta de ira, sospechas y temor. Todas las miradas se dirigieron entonces a la princesa Ana, a quien muchos veían como la defensora natural del legado de su madre. ¿Pero por qué era tan importante la tiara? Mucho antes de que surgiera la idea de una subasta, la tiara ya vivía en relatos, recuerdos y fotografías. No era solo un conjunto brillante de diamantes y piedras preciosas, sino un fragmento de la historia ligado íntimamente a la reina Isabel II. La lució en banquetes de Estado, en retratos difundidos por todo el mundo, y en momentos en los que la nación buscaba en ella una guía y una esperanza. Durante décadas, reposó sobre su cabeza como símbolo de deber y fortaleza. Esa joya contenía su espíritu, susurró un antiguo historiador de la corte. El diseño de la tiara era incluso anterior a su reinado. Elaborada con diamantes raros cuidadosamente engastados en metales preciosos, representaba las profundas raíces de la casa real. Generaciones la habían llevado antes, pero para muchos pertenecía sobre todo a Isabel. Ella le dio un significado único. Cada imagen suya con la tiara evocaba serenidad, determinación y autoridad. Cuando la llevaba, parecía cargar con toda la nación, recordó un fotógrafo real. Muchos rememoraban la noche de su primer viaje oficial al extranjero como reina. Su entrada en el salón de banquetes con la tiara brillando bajo los candelabros parecía detener el tiempo. Esa imagen quedó grabada para siempre. Fue la estrella de aquella noche, recordó un invitado. La tiara también aparecía en retratos colgados en palacios, embajadas y hogares de ciudadanos leales. Generaciones crecieron viendo esas imágenes, aprendiendo a respetar a la reina no solo como soberana, sino como símbolo de unidad. Para ellos, la tiara representaba estabilidad en medio de los cambios. «Esa corona se convirtió en el rostro de nuestra reina», dijo una maestra de Edimburgo. No era solo su belleza lo que le daba poder, sino el paso del tiempo, las manos que la protegieron y las miradas que la admiraron. Cada piedra tenía su propia historia. Algunas habían sido reutilizadas de joyas aún más antiguas, heredadas de reinas anteriores. De ese modo, la tiara era una cadena de recuerdos que se extendía a lo largo de los siglos. «Cada diamante cuenta un capítulo del pasado», explicó un experto en joyería. Las bóvedas reales albergaban innumerables tesoros, pero ninguno tenía la misma carga emocional. Algunas coronas parecían más valiosas, otros collares brillaban más, pero esta tiara era especial. Era la que Isabel elegía en los momentos decisivos. Fue una compañera silenciosa de su deber, testigo de la historia junto a ella. Era su favorita, se notaba en su sonrisa, afirmó un asistente del palacio. Incluso en tiempos de dolor, la tiara tenía un significado profundo. Muchos recordaban cómo la llevó tras la muerte de su padre, cuando aún era joven en el trono. En medio del luto, transmitía al mundo una imagen de firmeza y resistencia. El brillo de los diamantes se convirtió entonces en una luz durante los días más oscuros del duelo. Le dio fuerzas a ella y le dio esperanza al pueblo, afirmó una viuda anciana. La tiara también simbolizaba el vínculo profundo entre la reina y su nación. Cada vez que la llevaba puesta, no lo hacía por vanidad personal, sino en nombre de la gente a la que representaba. Era el rostro de la tradición, del servicio y de la lealtad. Al verla, los ciudadanos sentían que formaban parte de algo más grande, algo que trascendía una sola vida. «Esa joya nos pertenece a todos, no solo a la familia real», dijo un hombre entre la multitud durante un jubileo. Los expertos solían recordar al público que piezas como esta no podían medirse en términos económicos.
Ninguna subasta podría reflejar su verdadero valor, porque éste residía en las historias que llevaba consigo. Por eso, la noticia de una posible venta se sintió como una herida abierta. Perderla no significaría solo que unos diamantes cambiaran de manos, sino que se arrancarían recuerdos profundamente arraigados. ¿Cómo se puede vender el corazón de una nación junto con su historia?, preguntó un presentador conmocionado. En los museos, los guías hablaban de la tiara con auténtica reverencia. Los turistas se inclinaban para observar las fotografías de Isabel llevándola, susurrando sobre la majestuosidad que transmitía. Muchos decían que en esas imágenes la tiara parecía tener vida propia, como si irradiara algo más que brillo, parecía conservar su presencia. Da la impresión de que fue creada solo para ella, comentó un visitante en Windsor. Perderla significaría perder un símbolo que había sobrevivido a la política y a las opiniones cambiantes. Incluso quienes sentían poco apego por la monarquía reconocían su poder. Tal vez no compartían la tradición, pero no podían negar el peso histórico que emanaba de aquella pieza real. No se trataba de riqueza, sino de memoria. Nunca me interesaron las coronas, pero esa era diferente, confesó una empleada doméstica. Con el tiempo, la tiara se había convertido en algo más que una joya. Era parte de la historia de la reina, de la historia de Gran Bretaña y, en cierto modo, de la historia del mundo. Si se va, una parte de ella se va con ella, dijo con preocupación un ciudadano frente al palacio. Así, a medida que se difundían los rumores sobre el supuesto plan de Camila, el valor real de la tiara se hacía más evidente que nunca. Era incalculable, no por sus piedras, sino por lo que representaba para quienes habían vivido el reinado de Isabel. No era una corona de diamantes, sino una corona de recuerdos. Y los recuerdos no están hechos para venderse. Esta joya es nuestra historia y debe permanecer, declaró un historiador real. Colocarla en una subasta y permitir que desconocidos lucharan por ella con dinero, se sentía como arrancar páginas de un libro que jamás podría volver a escribirse. La reacción inmediata de la princesa Ana, cuando la noticia llegó a la princesa Ana, no lo hizo a través de rumores ni de comentarios velados. Le llegó directamente en un mensaje privado de uno de sus ayudantes más cercanos. Estaba sentada en su escritorio, en su residencia campestre, rodeada de documentos y del silencio del entorno rural. En cuanto leyó el contenido, su expresión se endureció, y la pluma quedó inmóvil entre sus dedos. «Esto es una locura», murmuró en voz baja. Quienes la conocían sabían que Ana era la más práctica de los miembros de la realeza. No le atraía el glamour ni disfrutaba del drama, pero sentía un profundo respeto por la tradición y el honor familiar. Para ella, la idea de vender la tiara de su madre no solo era impactante, era simplemente inconcebible. «No puedo creer que siquiera haya considerado algo así», le dijo a una dama de compañía. El personal la observaba con cautela, consciente de que su carácter no debía tomarse a la ligera. Ana había dedicado toda su vida a proteger los deberes de la familia, a menudo sin recibir reconocimiento. Nunca buscó protagonismo, pero cuando se trataba de defender el legado de su madre, nadie se mantenía más firme que ella. El recuerdo de la reina Isabel seguía siendo reciente y doloroso para la familia. Para Ana, la tiara formaba parte inseparable de esa memoria, algo que no pertenecía a una sola persona, sino a toda la línea de monarcas. «Está traicionando lo que dejó nuestra madre», susurró un alto asesor. Los informes de prensa ya insinuaban la indignación de Ana, aunque ella no había hecho ninguna declaración pública. Fuentes internas hablaban de conversaciones tensas y palabras firmes pronunciadas en privado. A nadie le sorprendió. La princesa Ana siempre fue la hija más leal de la reina, la menos dispuesta a ceder ante la presión, afirmó un corresponsal real en directo. Luchará contra esto con todas sus fuerzas. En sus aposentos privados, Ana caminaba de un lado a otro. Pensaba en los años que pasó junto a su madre, viéndola lucir esa tiara con orgullo. Recordaba ceremonias, fotografías y momentos que marcaron la historia. Cada paso reforzaba su determinación. Ella la llevaba con dignidad, y ahora quieren deshacerse de ella, comentó un amigo cercano de la familia. «Esto no se permitirá», afirmó Ana con contundencia. La princesa tomó el teléfono y comenzó a hacer llamadas. Habló con aliados de confianza, asesores y miembros del personal del palacio. Su voz, aunque serena, tenía un peso imposible de ignorar. No era solo una reacción emocional. Era el inicio de una lucha para proteger lo que consideraba sagrado. Ver la tiara amenazada de ese modo era un insulto no solo a su madre, sino a todo aquello que les habían enseñado a preservar. «Dígales que esto no puede suceder», ordenó con firmeza. En Londres, los rumores llegaron rápidamente a la prensa. Ana había estallado de ira desde el primer instante. Algunos la describían caminando como una soldado lista para la batalla.
Otros decían que sus ojos reflejaban una mezcla de rabia y tristeza. Fuera cual fuera la versión, una cosa estaba clara: no descansaría hasta detenerlo. Es la hija de su madre en todos los sentidos, comentó un funcionario del palacio. Al caer la noche, Ana se reunió con un pequeño grupo de familiares. El ambiente era tenso, cargado de palabras no dichas. Todos sabían que su voz tenía un peso decisivo y nadie se atrevía a ignorarla. Incluso en medio de desacuerdos, Ana imponía respeto. «No permitiré que esto ocurra», declaró con firmeza. Su determinación provocó ondas de impacto en toda la casa real. El personal murmuraba sobre la firmeza de su voz, sobre cómo, por un instante, les recordó a la propia Isabel. No era solo ira, era sentido del deber. Más allá de los muros del palacio, el público comenzó a conocer la magnitud de la furia de Ana. Los reporteros afirmaban que había calificado la venta como una auténtica traición. Los analistas señalaban que Ana era quizá la última figura de la realeza que comprendía de verdad el peso del legado histórico. Cada palabra escrita sobre ella la consolidaba aún más como la guardiana de la memoria de su madre. Sentía que había sido llamada a proteger las joyas de la corona, del mismo modo en que había defendido a su familia en innumerables ocasiones. Fue como volver a ver a la reina, comentó un mayordomo. En su interior ardía la rabia, pero también una profunda tristeza. Recordaba los últimos años de su madre, las conversaciones en las que Isabel insistía en la importancia de preservar las tradiciones. Verlas ahora amenazadas rompía algo dentro de ella. Sin embargo, lejos de dejarse vencer por la desesperación, Ana afiló su determinación. «Lucharé por su legado hasta mi último aliento», se dijo en silencio. Mientras el mundo exterior se perdía en especulaciones, dentro de sus estancias privadas todo era claro. Estaba dispuesta a mantenerse firme, sin importar el precio. Sus palabras ya habían llegado a quienes debían escucharlas. Su furia no era caótica ni impulsiva, era fría, precisa e inquebrantable. «La princesa real jamás perdonará este paso», afirmó un historiador real en el informativo nocturno. Y cada palabra que dice la dice con plena convicción. Al final de aquel largo día, una cosa resultaba indiscutible: la princesa Ana no permitiría que la tiara abandonara a la familia. Su reacción inmediata no fue solo indignación, fue una promesa. La joya contenía la historia de su madre y para Ana, ningún martillo de subasta tendría derecho a arrebatársela. «Esta lucha no ha hecho más que empezar», advirtió un asesor real. Tensiones familiares reavivadas. Tras el juramento de Ana, el ambiente en la casa real se volvió irrespirable. Lo que comenzó como susurros sobre una posible subasta, se transformó rápidamente en conversaciones graves a puerta cerrada. Los pasillos del palacio, antes dominados por la rutina, ahora cargaban con una atmósfera de sospecha. Viejas diferencias, largamente ocultas, resurgieron con fuerza. Era como si la tiara hubiera abierto una puerta que muchos deseaban mantener cerrada. La familia real había atravesado disputas en el pasado, pero esta era distinta. «Han discutido por cosas menores, y esto es mucho más grave», murmuró un cortesano en voz baja. No se trataba de obligaciones públicas ni de errores privados, sino de la memoria de la reina, de un objeto que conservaba su esencia. Para Ana era una traición, para otros una cuestión de poder. Y así, la tensión comenzó a propagarse como un incendio. Las reuniones se hicieron cada vez más frecuentes. Los partidarios de Camila intentaban justificar la decisión, insinuando razones que quizá nunca se harían públicas. Argumentaban que ahora el control de ciertas piezas recaía en ella y que tenía el derecho de decidir. Pero esas explicaciones no lograron calmar la tormenta. Para Ana, los derechos legales no tenían peso frente al deber. «Lo que es legal no siempre es lo correcto», comentó un amigo de la familia. Mientras tanto, los miembros más jóvenes de la realeza evitaban el tema, aunque también sentían la presión. Cada cena, cada encuentro familiar estaba marcado por una tensión silenciosa. Nadie quería ser quien rompiera el silencio, pero el asunto flotaba sobre la mesa como un invitado invisible. Se podía sentir el hielo en el aire, confesó un sirviente tras una de esas cenas. Las palabras firmes de Ana ya habían llegado a Camila y trajeron consecuencias. Según el personal, la reina consorte adoptó una postura defensiva, reafirmando su autoridad. Sin embargo, esa rigidez solo profundizó las grietas. Poco a poco comenzaron a formarse bandos. Algunos se alineaban con Ana, otros evitaban enfrentarse directamente a Camila. «Ella no dará marcha atrás y Ana tampoco», suspiró un secretario del palacio. Incluso el rey Carlos, deseoso de evitar el conflicto, quedó atrapado en medio. Intentó guiar a la familia hacia la calma, pero cada palabra suya
parecía perderse en el silencio, su esposa de un lado, su hermana del otro, y la sombra del legado de su madre dominándolo todo. El rey parecía exhausto, como si estuviera dividido en dos, comentó un asesor cercano. Sin embargo, no podía tomar partido sin empeorar la situación. Para la prensa, aquello fue un festín. Los informes hablaban de reuniones cargadas de tensión, de puertas cerradas y ventanas cubiertas. Los historiadores recordaban que las joyas habían provocado disputas en las casas reales durante siglos. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba en juego la memoria de Isabel. No podrán ocultar esta tormenta para siempre, afirmó un reportero real desde las puertas del palacio. Con el paso de los días, la fractura no hizo más que profundizarse. Viejos resentimientos volvieron a susurrar desde el pasado. Algunos recordaban episodios anteriores en los que la presencia de Camila había desatado conflictos dentro de la familia. Otros evocaban la dedicación inquebrantable de Ana a lo largo de su vida, su carácter directo y su negativa absoluta a ceder. Esas cualidades enfrentadas chocaban como acero contra piedra. Camila está creando enemigos dentro de sus propios muros, murmuró un alto asistente. Da la sensación de que la historia se repite, observó un cortesano con tono grave. Dentro del palacio, el personal empezó a medir cada palabra. Un comentario imprudente podía interpretarse como apoyo a uno u otro bando. Incluso los gestos más pequeños, donde se situaba alguien, a quien saludaba primero, eran observados con atención. El ambiente en torno al palacio parecía cargado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Todos caminamos sobre terreno frágil, confesó un joven lacayo. La tiara dejó de ser un simple objeto. Se transformó en un símbolo de control, de lealtad y del rumbo que tomaría la familia en los años venideros. Toda conversación terminaba regresando a ella, incluso cuando se intentaba hablar de otros asuntos. Es el peso silencioso que oprimía cada corazón. Todos los caminos conducen a esa corona, dijo en voz baja un historiador del palacio. La tiara ya no era solo una joya, era la chispa que reavivaba cada llama oculta dentro de la casa de Windsor. En privado, Ana se mostraba cada vez más decidida. Camila, por su parte, se volvía más inflexible. Ninguna de las dos estaba dispuesta a ceder. Quienes las rodeaban se preparaban para un enfrentamiento que parecía inevitable con cada hora que pasaba. Es como ver dos tormentas a punto de chocar, comentó un asesor veterano. Al final de la semana, la familia estaba más dividida que en muchos años. La subasta ni siquiera había tenido lugar, y aún así ya había reabierto heridas y sacudido vínculos. La pregunta ahora era clara. ¿Por qué Camila haría un movimiento así? Los posibles motivos de Camila. A medida que la noticia se extendía y el caos aumentaba, surgió una pregunta inevitable. El público quería entender el motivo. ¿Por qué Camila consideraría siquiera subastar una joya de ese calibre? Los rumores se transformaron en teorías y las teorías en debates encendidos. Cada persona parecía tener su propia explicación, pero nadie lograba ponerse de acuerdo. La gente se pregunta por qué ahora y por qué precisamente esta pieza, comentó un analista real en televisión. Nadie conocía la verdad completa, y ese misterio solo aumentaba la inquietud del país. Algunos creían que se trataba de poder. Controlar la tiara más valiosa de Isabel significaba controlar su imagen, su legado, su memoria. Con ese gesto, Camila podría afirmar su autoridad, demostrando que ya no era una figura en la sombra, sino una fuerza dominante por derecho propio. Quiere demostrar que ahora ella tiene las llaves, susurró una fuente del palacio. Otros apuntaban al dinero como posible motivación. La joya era incalculable, con un valor que superaba la imaginación de muchos. Venderla podría otorgar influencia, fortalecer lazos con compradores poderosos o incluso con países deseosos de poseer una parte de la historia británica. Aunque la realeza nunca admitía presiones financieras, algunos sugerían que incluso una corona podía sentirlas. Se trata de riqueza pura y simplemente, sostuvo un crítico en un debate radial. Una tercera teoría era más personal. Tal vez Camila buscaba alejarse de la larga sombra de Isabel. La tiara había sido una de las piezas más emblemáticas de la difunta reina, visible en innumerables eventos solemnes. Conservarla podía ser un recordatorio constante de su presencia. Desprenderse de ella podría haber sido un intento de liberarse de esa comparación permanente. Está cansada de vivir bajo las expectativas de la reina fallecida, afirmó un historiador con gesto serio. Otros, sin embargo, hablaban de estrategia. Algunos creían que Camila quería medir hasta dónde llegaba la tolerancia del público. Si la tiara podía salir sin consecuencias irreparables, quizás otros tesoros seguirían el mismo camino. Era un juego arriesgado,
pero coherente con ciertos rumores de ambición. Nunca se trató de una sola joya, sino de una señal, señaló un asesor político. Hubo también quienes suavizaron el juicio. Argumentaron que Camila podría haber pensado en destinar los ingresos de la subasta a obras benéficas o proyectos públicos. No era extraño que miembros de la realeza vendieran regalos o piezas menores para apoyar causas sociales. Pero la tiara no era una joya cualquiera, y ni siquiera esa explicación logró calmar la indignación. Aunque sea para caridad, ¿por qué elegir precisamente esta?, preguntó una mujer frente a las rejas del palacio. Tras puertas cerradas, los rumores continuaron. Algunos creían que Camila quería romper vínculos con ciertas familias extranjeras que desde hacía tiempo deseaban la tiara. Venderla la pondría fuera de su alcance y evitaría disputas futuras. Otros descartaron esta versión como una historia más sin fundamento. Aún así, el momento elegido despertó sospechas. Hablar de subastas en ese instante parecía cruel, incluso calculado. «No pudo haber elegido peor momento», exclamó un periodista. Entre el público, las teorías conspirativas crecían. Algunos decían que la tiara estaba maldita y que Camila quería deshacerse de ella por seguridad. Otros bromeaban con amargura, sugiriendo que estaba haciendo espacio para sus propias joyas, ansiosa por reemplazar lo viejo por lo nuevo. Quizás estaba cansada de que la atención siguiera centrada en Isabel. Las historias se volvían cada vez más extrañas, pero siempre encontraban oídos dispuestos a creerlas. Nunca la usó, quizá le daba miedo, rió un hombre en un bar abarrotado. Al mismo tiempo, los analistas señalaban motivos políticos. El Reino Unido atravesaba cambios y la realeza siempre había jugado con cuidado el lenguaje de los símbolos. Vender la tiara podía ser una forma de ganar favor en el extranjero o de tejer alianzas discretas mediante acuerdos privados. Desde esa perspectiva, la joya dejaba de ser una corona para convertirse en moneda de cambio. Las joyas pueden ser armas, silenciosas pero afiladas, explicó un profesor en un programa de debate. Las teorías se acumulaban día tras día. Cada periódico ofrecía un nuevo enfoque. Cada programa, una verdad distinta. Ninguna podía demostrarse. El debate se extendió por toda la sociedad, desde trenes abarrotados hasta bibliotecas silenciosas. La misma pregunta resonaba en todas partes. ¿Cuál era la verdadera razón de Camila? ¿Avaricia, ambición, memoria? ¿O algo que nadie había imaginado? La propia Camila guardó silencio, y ese silencio solo avivó el resentimiento. Nadie hace un movimiento así sin un motivo, afirmó un antiguo funcionario. Incluso dentro del palacio, el personal especulaba en voz baja. Habían notado miradas, gestos, momentos cargados de significado, pero nadie se atrevía a hablar demasiado alto, como si las paredes escucharan. Si tiene un plan, solo ella lo conoce, susurraban. Al final, una verdad se impuso. El misterio de sus intenciones pesaba tanto como la propia joya. Cada rumor encendía nuevas llamas. Ninguna explicación lograba calmar el caos. La tiara seguía en el centro de todo, y el silencio de Camila mantenía viva la tormenta. «Hasta que hable, esto no terminará», dijo un periodista al cerrar su cuaderno. Su silencio habla más fuerte que cualquier palabra. El dilema del rey. Mientras el mundo especulaba sobre los motivos de Camila y la familia susurraba tras puertas cerradas, un hombre soportaba la carga más pesada. El rey Carlos se encontraba atrapado entre dos lealtades: la devoción a su esposa y el vínculo profundo con su hermana. Sabía que cualquier decisión heriría a alguien, y que incluso el silencio podía causar aún más daño. La corona sobre su cabeza nunca había pesado tanto. «El rey no puede ganar, haga lo que haga», murmuró un alto asistente. En los largos pasillos del palacio, caminaba solo por las noches. Los sirvientes lo veían detenerse frente a los retratos de su madre, contemplándolos durante largos minutos. Para algunos, buscaba su guía. Para otros, intentaba equilibrar el deber inquebrantable que ella había dejado como herencia. «Busca respuestas en las paredes, pero las paredes no hablan», susurró un guardia de servicio. Carlos había pasado toda su vida preparándose para reinar, pero ninguna lección lo había preparado para este momento. La tiara se había convertido en una tormenta que lo arrastraba en direcciones opuestas. Si apoyaba a Ana, humillaría a su esposa. Si defendía a Camila, arriesgaba deshonrar el legado de su madre y enfurecer al pueblo. Ambos caminos conducían a la oscuridad. «Está atrapado en un círculo de fuego», suspiró un asesor político. Las reuniones no ofrecían consuelo. Los cortesanos daban consejos contradictorios. Unos pedían proteger la tradición, otros defender a la reina consorte. Carlos escuchaba, pero las palabras se mezclaban. La corona exigía una decisión, mientras su corazón pedía paz. Lamentablemente, parecía inalcanzable.
El rey escucha, pero hablaba muy poco, señaló un secretario del palacio. Llevaba esa carga también a su vida privada. Las cenas con Camila se volvieron tensas, llenas de palabras no dichas que pesaban en el ambiente. El tiempo con Ana no era más sencillo. Su mirada penetrante parecía formular preguntas que él no se atrevía a responder. Sus hijos evitaban el tema, pero su silencio también decía mucho. Incluso llegó a pensar en lo que opinarían sus nietos si tomaba una decisión equivocada. Hasta su propia mesa se había convertido en un campo de batalla, comentó un miembro del personal. Por la noche, el rey Carlos buscaba refugio en su despacho. El crepitar del fuego llenaba el silencio mientras revisaba antiguos diarios y notas dejadas por su madre, la difunta reina. Esperaba encontrar claridad en sus palabras, pero cada línea le recordaba su firmeza y lo lejos que él se sentía de ella en ese momento. Leía sus cartas como si contuvieran un mapa para salir de la tormenta, reveló un bibliotecario. Fuera del palacio, el peso de la nación caía sobre sus hombros. Los informes se acumulaban sobre su escritorio. Protestas en las calles, peticiones en aumento, críticas constantes. Como rey, se esperaba que hablara. Pero ¿qué palabras podía elegir? Cada frase sería interpretada, cada silencio juzgado. Si habla demasiado pronto, lo arriesga todo. Si espera demasiado, arriesga aún más, observó un analista político. El dilema empezó a afectar incluso a su salud. Quienes estaban cerca notaban el impacto del estrés. Sus hombros se encorvaban más cada día y su voz perdía fuerza. Hasta las decisiones más pequeñas parecían agotarlo. La corona, antes símbolo de orgullo, ahora se sentía como una cadena alrededor de su cuello. Parece envejecer con cada amanecer, comentó un sirviente preocupado. Carlos recordaba su juventud, cuando Ana había sido su aliada inquebrantable y Camila su apoyo en los momentos difíciles. Ahora esos vínculos tiraban de él en direcciones opuestas, desgarrándolo. Los rumores sobre su indecisión llegaron a la prensa. Algunos lo retrataban como débil, otros como excesivamente cauteloso. Ninguna imagen reflejaba la verdad. Era simplemente un hombre que amaba a su hermana y a su esposa, pero que llevaba una corona que no dejaba espacio para el amor. El público exigía un rey, no un hermano ni un esposo. En momentos de soledad, Carlos se preguntaba si debía actuar o guardar silencio. Tal vez el silencio permitiría que la tormenta pasara. Pero cada día demostraba lo contrario. El silencio solo hacía que el estruendo creciera. La nación necesitaba dirección, y solo él podía ofrecerla. Anhelaba la unidad, pero ésta parecía inalcanzable. Es como elegir entre la sangre y el aliento, susurró un asistente real. Pero no hacer nada también es una elección, advirtió un consejero de confianza. La carga era más pesada que cualquier corona. Para el mundo era el rey. Para su familia era hermano, esposo y padre. Pero en su interior seguía siendo un hijo que sentía la sombra de su madre en cada paso. El trono no deja espacio para el corazón, dijo un historiador en una entrevista. Cada camino parecía traicionar a alguien a quien amaba. Carga 3 coronas a la vez y cada una lo hunde un poco más, señaló un amigo cercano de la familia. Con el paso de los días, la pregunta se volvió más aguda. ¿Apoyaría Carlos la indignación de su hermana o la autoridad de su esposa? Retrasó la respuesta, esperando que la paz surgiera por sí sola. Pero la paz no llegó. La tormenta aguardaba a su puerta, y la nación esperaba su voz. El silencio del rey no puede durar para siempre, susurró un periodista en la noche frente a las rejas del palacio. La ciudad se inquietó, los murmullos se convirtieron en gritos y el temor en furia, dejando a Camila atrapada en la tormenta que ella misma había provocado. Sin una decisión clara, Carlos siguió dividido. El dilema no se resolvía, solo se hacía más profundo. Su corona brillaba ante las cámaras, pero detrás de ella había un hombre agotado, desgarrado entre el amor, el deber y la sombra de una reina, cuya presencia seguía gobernando incluso después de la muerte. Él lleva la corona, pero la corona lo desgasta, dijo con tristeza una fuente del palacio. Un futuro incierto. El palacio seguía erguido como siempre, pero dentro de sus muros nada parecía normal. La tiara continuaba en su estuche, cargando el peso de tormentas, disputas y preguntas que nadie se atrevía a responder. Se hablaba del pasado con nostalgia, pero el futuro se miraba con miedo. Nadie sabía hacia dónde conduciría el próximo paso. La corona se siente inestable, como si pudiera resbalar en cualquier momento, murmuró un guardia. La familia intentó mantener las obligaciones, las apariciones públicas, los discursos y ceremonias, pero tras las sonrisas forzadas se ocultaban corazones pesados. La furia de Ana no se había apagado,
La determinación de Camila no había disminuido. El silencio de Carlos persistía, y fuera de las rejas la gente seguía gritando, exigiendo respuestas. La nación entera parece contener la respiración, dijo un asistente real. Cada día, sin una respuesta, aumentaba el misterio. Los rumores se volvían más afilados. ¿Seguiría adelante la subasta? ¿Desaparecería la tiara en manos privadas? ¿O quedaría encerrada para siempre, invisible e intocable? Las preguntas llenaban titulares, debates y conversaciones nocturnas en todo el país. Cada mañana despertamos esperando noticias, pero no hay ninguna, comentó un comerciante londinense. Para algunos, la esperanza aún sobrevivía. Creían que el rey encontraría una forma de unir a su familia y proteger la memoria de Isabel. Para otros, esa esperanza ya se había extinguido. Pensaban que la corona misma se había resquebrajado, demasiado débil para enfrentarse a sus propias sombras. Esta tormenta o los romperá o los unirá, comentó un historiador en directo. El futuro de la tiara era mucho más que el destino de una joya. Se había convertido en una prueba de unidad. Si la familia no podía ponerse de acuerdo sobre una sola pieza de su pasado, ¿cómo podría afrontar los desafíos venideros? El mundo observaba no solo para ver dónde acabaría la tiara, sino para saber si la monarquía resistiría. La joya es solo la chispa, el incendio es mucho mayor, afirmó un analista político. Tras las ventanas del palacio, los planes cambiaban en silencio. Algunos asesores propusieron colocar la tiara en un museo, lejos de subastas y traiciones. Otros defendían que permaneciera cerrada en la bóveda real, oculta pero segura. Cada opción implicaba riesgos. Donde quiera que esté, seguirá dividiéndonos, comentó el asistente personal del rey. Los días se transformaron en semanas y la tormenta no cedía. Las protestas no disminuían, al contrario, crecían. Voces internacionales seguían presionando para que la joya fuera protegida. La presión aumentaba como olas golpeando muros de piedra. Parece que el mundo entero espera una sola frase, dijo un corresponsal extranjero. La incertidumbre también alcanzó a los miembros más jóvenes de la familia real. Aunque evitaban declaraciones públicas, no podían escapar a la atención. Cada acto al que asistían estaba lleno de preguntas, cada movimiento era observado, caminaban por una línea que no habían elegido. Se notaba la inquietud en sus ojos, explicó un fotógrafo tras un evento público. Incluso el personal comenzó a cuestionarse el sentido de su servicio. Habían jurado lealtad a la corona, pero la corona parecía dividida. Por la noche, los murmullos llenaban los cuartos del servicio, dudas que antes nadie se habría atrevido a expresar. Si la corona flaquea, ¿dónde quedamos nosotros?, preguntó una criada en voz baja. Para los historiadores, la incertidumbre era una advertencia. Las monarquías habían sobrevivido a guerras y escándalos, pero también habían caído desde dentro. El conflicto por la tiara parecía pequeño en comparación, pero revelaba grietas que podían ampliarse con el tiempo. La historia nos enseña que las grandes casas caen por pequeños comienzos, señaló un profesor anciano. Aún así, también existía resistencia. Muchos recordaban que la corona ya había superado tormentas antes. Tal vez esta también pasará. Tal vez el tiempo suavice la ira y deje solo el recuerdo, dijo un seguidor esperanzado. Pero nadie podía negar la tensión del presente. Todo volvía a la misma pregunta. El futuro de la joya era incierto, y con él, el de la familia. El rey sigue en el centro, atrapado en su dilema, dijo un historiador del palacio. La nación aguardaba su decisión. Camila mantenía su silencio, Ana conservaba su furia, y el mundo contenía el aliento. Hasta que se tome una decisión, el futuro de la corona seguirá en duda, concluyó un periodista veterano. El pasado no podía cambiarse. El presente no podía ignorarse y el futuro aún no podía verse. La tormenta no había terminado, pero tampoco había pasado. Nada era seguro. La joya seguía allí, las protestas continuaban y la familia real permanecía dividida. Esta historia no termina aquí, apenas comienza, susurró un reportero bajo el cielo nocturno. La tiara, antes símbolo brillante de unidad, proyectaba ahora una sombra de incertidumbre. ¿Dónde acabaría, a quién pertenecería y qué significaría? Seguía sin respuesta. Solo el tiempo lo diría, y el tiempo ya estaba avanzando. ¿Qué opinas de la impactante decisión de Camila de subastar la tiara de la difunta reina? ¿Crees que tiene derecho a decidir el destino de esta joya? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Antes de irte, mira los otros videos que aparecen en pantalla.